Buen día, ¿cómo Hola, va? ¿cómo va, viejo? Muy bien, ¿y vos? Todo bien, todo Bueno, bien. me alegro mucho. Acá formando parte de la conspiración. Sí. Así es, vamos a derribar Me a la sorprendió. familia y a las Sí. instituciones. Me Sí. sorprendió ayer que no me dijeras nada. Pero ¿Que bueno, no te dijera nada? Sí, del tema. Pero lo que pasa es que no podemos hablar públicamente de eso. Sí, sí, es cierto. Nos reunimos con la logia Lautaro. ¿No? Exactamente. En la jabonería de Vieites. En la jabonería de Vieites, claro. En la logia donde estaba San Martín. Así es, donde estaba San Martín. Lautaro. Exactamente. Hablando de San Martín, bueno, todos saben, ¿no? Hoy se cumplen 172 años Sí. de la muerte de San Martín. Sí, En 1850. sí. Y está en línea de teléfono alguien con quien hablamos ya alguna vez, Camila Perochena, Sí, que claro. es doctora en Historia, magíster en Ciencia Política y profesora de Historia de la Universidad Nacional de Rosario. ¿Qué tal, Camila? Acá, Feima Granata, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Por favor. No, por favor. ¿Por qué es importante San Martín? Bueno, lo primero que diría es que San Martín es importante porque lo que va a hacer es cambiar la estrategia de guerra que el gobierno revolucionario venía llevando desde 1810 y que venía fracasando, ¿no? ¿Cuál era la estrategia de guerra que tenía el gobierno revolucionario hasta ese momento? Lograr derrotar a los realistas que estaban en Perú, en Lima, vía terrestre, es decir, intentando pasar por el Alto Perú, que es lo que hoy es Bolivia. Bueno, esa estrategia no estaba funcionando, Belgrano había sido general en el Ejército del Norte y no había logrado atravesar ese territorio porque era un territorio de batalla muy hostil. Entonces San Martín, cuando llega desde España, con mucha experiencia militar, porque había peleado en las guerras napoleónicas en España, entonces venía con otras ideas militares en la cabeza, decide cambiar la estrategia, o propone al gobierno revolucionario cambiar la estrategia, y en lugar de asignar todos los recursos que iban a la guerra para pasar al Perú por vía terrestre en Alto Perú, dice, hay que hacer un plan continental. Bien, ustedes recién hablaban de la logia Lautaro, una logia a la que pertenecía San Martín, que tenía una visión distinta de la independencia, porque tenía una visión más continental de la independencia. No alcanzaba con liberar al virreinato del Río de la Plata, lo que había que hacer era también liberar Chile y liberar Perú. Entonces, San Martín va a proponer algo, y va a, uno diría hoy, rosquear para que eso suceda, para que pueda ser así, que es que todos los recursos se utilicen para armar un ejército en Mendoza. Ese ejército iba a cruzar los Andes, enfrentarse a los realistas de Chile, derrotar a los realistas de Chile, después rearmarse, reorganizarse para subirse a un barco, a varios navíos, irse a Perú, y en Perú derrotar por mar a los realistas que estaban en Perú. Entonces, él no solo, bueno, no es el único que pensó en este plan continental, pero sí es el que lo logra ejecutar, es decir, el que hace política, y esto lo ha estudiado Alejandro Rabinovich, ¿no? Hace política para que el gobierno revolucionario acepte ese cambio de estrategia, moderniza el ejército, organiza las tropas y ejecuta este plan que era difícil de ejecutar, ¿no? Digo, había que hacer una serie de cosas para poder ejecutarlo. Entonces, eso es lo que lo hace importante en el escenario de la independencia, no solo del Río de la Plata, sino también de Chile y de Perú. ¿Y quiénes se oponían en ese momento al plan de San Martín y por qué? No, bueno, a ver, en un primer momento el directorio estaba dudoso de si seguir el plan de San Martín, y sobre todo esto va a suceder en 1820, ¿no? Cuando el directorio va a estar amenazado por las fuerzas del litoral y va a necesitar el ejército, que San Martín tenía una parte en Chile y una parte en Mendoza, y empiezan a pedirle a San Martín que traiga de vuelta el ejército para enfrentarse a las fuerzas del litoral. Generalmente, bueno, San Martín ahí desobedece, Belgrano obedece y San Martín desobedece. Generalmente, ¿qué se suele decir? Se suele decir, bueno, eso demuestra que San Martín es federalista, ¿no? En la memoria posterior que se construyó San Martín, algunos dicen, mira, no ayudó al directorio porque era federal. En realidad San Martín odiaba el federalismo y lo decía muy expresamente, ¿no? Él era un centralista, consideraba que tenía que haber poderes ejecutivos fuertes, además era monárquico, poderes ejecutivos fuertes, centralizados, y en realidad él no apoya al directorio en lo que se conoce como la desobediencia de San Martín, y no lo apoya porque en su visión estaba el plan continental. Es decir, porque su prioridad era seguir con la liberación de Perú, más que volver con sus ejércitos para ayudar al directorio, ¿no? Y esto es muy importante porque es lo que le ha granjeado el odio, uno podría decir, o mucho descontento en las élites porteñas. De hecho, San Martín
no puede, no es aceptado en Buenos Aires. Cuando él se va voluntariamente a Europa, bueno, lo que más lo preocupaba eran todos los rumores y las cosas malas que se decían de él en Buenos Aires y también en Lima, ¿no? Y ese descontento de los grupos porteños con San Martín están relacionados con esa desobediencia. Claro, claro. ¿Cuál fue el mayor legado que crees que dejó San Martín? Bueno, yo creo que su mayor legado es un legado militar, en esto que decía de la modernización del ejército, la organización de las tropas. Es decir, su mayor legado es militar y no necesariamente político, porque en relación con sus ideas políticas, lo que él quería no es lo que finalmente sucedió en los territorios latinoamericanos. Es decir, él creía que en estos territorios debían establecerse, en los contextos de las revoluciones, monarquías, que lo único que podía estabilizar la situación política, el desorden político que había, eran las monarquías y no las repúblicas. Entonces, no hay un legado político de San Martín en ese sentido. De hecho, esa inclinación por la monarquía, que es algo que ha sido más olvidado en la memoria posterior de San Martín. Es decir, cuando San Martín entra en el panteón de héroes de la República Argentina, bueno, había cierta incomodidad con que dentro del panteón de héroes el héroe principal fuera monárquico, ¿no? Entonces, cuando se reconstruye la memoria sanmartiniana y cuando se construye a San Martín como prócer, ese aspecto monárquico ha sido eclipsado, podríamos decir, ¿no? Pero es muy importante. De hecho, salió una biografía de San Martín, de Beatriz Bragoni, una historiadora muy importante, y ella estudia la biografía, ¿no? Toda la vida de San Martín, pero dice algo muy interesante sobre la entrevista de Guayaquil, de la que este año se cumplieron 200 años, ¿no? Fue una entrevista que tuvieron San Martín y Bolívar en Guayaquil, en 1822, para decir qué hacer con el escenario de guerra latinoamericana. Se detestaban un poquito, ¿no? Me parece. Sí, eran dos personalidades un poco fuertes, ¿no? Los dos grandes libertadores latinoamericanos. En esa entrevista, Bolívar estaba en un momento cúlmine de su carrera, estaba en un momento muy exitoso, bien, venía de liberar Venezuela, Nueva Granada, etcétera. Y San Martín estaba más debilitado, bien, San Martín estaba más debilitado, sus fuerzas estaban debilitadas, y ahí se suele decir, ¿qué pasa después de esa entrevista? San Martín se retira, se va del escenario de guerra. Faltaba liberar el sur de Perú, pero San Martín se va, hace sus valijas, se instala en Mendoza y después se va a Europa. ¿Sí? Desaparece del escenario de guerra, desaparece de la vida pública, y se suele decir que San Martín se sacrificó, ¿no? por Bolívar, para que Bolívar termine, porque no podía haber dos grandes generales liberando el ejército. Pero acá Beatriz Bragoni agrega algo interesante. Dice, bueno, esa es más la versión sanmartiniana de lo que pasó. Pero según terceras fuentes, porque no hubo nadie en esa entrevista como testigo, según otras fuentes que ha estudiado y que ha recopilado, en realidad la principal diferencia entre San Martín y Bolívar no era solamente que no podía haber dos grandes generales liberando lo que quedaba del Perú, sino que una diferencia política en torno a la monarquía o la república. Bolívar creía que acá había que instalar repúblicas y que si se liberaba Perú había que poner una república, y San Martín era monárquico. Es más, se dice que en esa entrevista Bolívar lo acusa a San Martín de querer ser rey de estos territorios, ¿no? De querer instalarse como un monarca. Y perdóname, Camila, sí. ¿Y a quién, cuando San Martín proponía una monarquía, cómo, de dónde? Bueno, habían tratado de buscar dentro de los linajes reales europeos si había algún descendiente de los linajes reales europeos, como por ejemplo ingleses, que quisieran ponerse como monarcas en estos territorios, que aceptaran ser monarcas en este territorio. La realidad es que ningún miembro del linaje real europeo aceptó directamente ser monarca de estos territorios, por lo cual era difícil construir monarquías. Por eso, por ejemplo, Belgrano propone una monarquía inca, porque el gran problema que había tenido Belgrano es que no habían conseguido europeos que tuvieran sangre real y que aceptaran ser monarcas en estos territorios del Cono Sur, ¿no? Claro. Pero bueno, esta es una de las diferencias principales entre Bolívar y San Martín, y es algo que San Martín, y esto también es interesante que plantea Bragoni, ella dice, San Martín, cuando ya empezó a ser grande y empezó a darse cuenta que el tema de la monarquía
era muy mala prensa en estos territorios y que era muy criticado, tanto en el Virreinato del Río de la Plata como en Perú, por sus inclinaciones monárquicas, empieza a moldear su memoria, a organizar su archivo, a seleccionar qué va a dejar para la posteridad y qué no va a dejar para la posteridad. Y en esa selección también hay un juego de intento de olvido de esas inclinaciones monárquicas por parte del propio San Martín, ¿no? Sí. La carta que le deja a su hija es monumental, ¿no? Sí, efectivamente. Digo, ahí hay varias cartas que uno tiene que pensar, ¿no? Y hay una que genera especial debate, que es la carta a Lafón. Bien, Lafón es alguien que estaba escribiendo las biografías de los héroes independentistas, y en esa carta que le deja Lafón es donde él da su versión de la entrevista de Guayaquil, esta versión que yo les decía de que él se sacrifica para que no haya luchas intestinas en el territorio, y no hace ninguna mención a esa cuestión de la monarquía. Entonces, esa carta es interesante porque generó mucho debate, ¿no? Hasta que es una carta posterior, no sé, es una carta que supuestamente le mandó a Bolívar en 1822, que no se sabe, no está clara su autenticidad, o sea, es una carta que él no desmiente, pero No, donde... pero yo hablo, perdón Camila, hablo de las máximas que San Martín le deja a Merceditas. Sí, ¿qué decían? No recuerdo. Espérate que la encuentro por aquí. Tenían que ver con la educación de la hija. Exactamente. A ver, decía, por ejemplo... El desprecio espérate. al lujo. Sí, Bueno, él estaba muy preocupado por la educación de Merceditas. De hecho, cuando él se exilia voluntariamente de estos territorios, se va con Merceditas de acá. humanizar el carácter, le dice humanizar el carácter, inspirar amor a la verdad y odio a la mentira, inspirar la gran confianza y amistad por uniendo el respeto, estimular en Mercedes la caridad con los pobres, etcétera, el respeto sobre la propiedad ajena, acostumbrarla a guardar un secreto, esas son. Una serie de valores éticos que acá es interesante, ¿no? Su prioridad en ese exilio voluntario en Europa era la educación de Mercedes. Él cuando se retira, lo que más le preocupaba era poder sostenerse económicamente para poder darle una educación a su hija. Y se va a Bruselas y ahí pero toda su preocupación sobre algunas penurias económicas que pasa al principio, después va a tener un benefactor que va a ser Alejandro Agüero, que le va a ayudar a mejorar esta situación, pero las penurias que va a pasar al principio, lo que más le preocupaba era justamente eso, la educación de su hija, cómo sostener y cómo darle a su hija una educación y un futuro. ¿Y qué fue de Merceditas? Bueno, Merceditas entiendo que, no estoy segura, pero entiendo que murió en Mendoza y que creo que está enterrada hoy en Mendoza. Murió, ninguno de los dos murió pobres, es decir, San Martín logró, una vez que Alejandro Agüero murió, logró recibir una parte de la herencia de Alejandro Agüero, y Merceditas murió con parte de esa herencia y los territorios, las propiedades que tenía San Martín en Mendoza. Perfecto. ¿Y quién era este tipo Agüero que avala a San Martín monetariamente? Ese tipo Agüero era un financista que San Martín había conocido en París y que va a sostener económicamente a San Martín en París en esos años, va a ser muy amigo de San Martín, va a ser un confidente, va a ser un benefactor, y va a ser eso, va a ser un financista que va a conocerlo en esa sociabilidad parisina donde había españoles, algunos latinoamericanos exiliados o voluntariamente viviendo allí, y en esos círculos, ¿no?, en los que va a moverse San Martín y en los que va a estar también Alejandro Agüero, se conocen, se hacen muy amigos y finalmente, cuando él muere le deja parte de su herencia, era una persona con mucho dinero. ¿Qué edad tenía San Martín cuando se retira? Y cuando se retira en 1822, no estoy segura, pero ha tenido 40 y pico, 50 años, me parece. Era muy joven, claro. Era muy joven y de hecho lo sobrevive mucho tiempo y eso es interesante, ¿no? Es un héroe que casi está entrando al panteón antes de morir. Eso también le da tiempo, ¿no?, de prepararse a sí mismo. Sí. Vos decís que él se da, a ver, para decirlo de otro modo, San Martín se da cuenta que era San Martín a los 50 años. Sí, San Martín
ya se da cuenta que era San Martín, uno podría decir en el mismo, digo, en el mismo momento en el que se está retirando. San Martín ya era una persona importante, pero yo creo que lo que se da cuenta, y ahí hay algo que marca Beatriz Bragoni que es interesante, que él tiene que armar su transformarse en prócer o pensar transformarse en prócer cuando ves dos funerales muy importantes: el funeral de Bolívar y el funeral de Napoleón, cuando no el funeral, cuando repatrian los restos de Napoleón en París. Y lo que dice Bragoni eso a San Martín le impactó. Es decir, ahí San Martín se dio cuenta de una cosa, y es que él tenía que convertirse en un prócer, ¿no? Como que él también merecía ese lugar. Y es ahí, dice Bragoni, cuando empieza a preocuparse sobre cuál es la memoria que van a tener de él en el futuro. Está muy bien. ¿Te imaginás a San Martín en sus últimos años como un tipo solo? No, yo creo que solo no estaba. No diría que es un tipo solo. Yo diría que es un tipo, sí, un poco atribulado por la memoria que se tenía de él, ¿no? Entonces, hay algo ahí de eso, ¿no? Como preocupado por la memoria que se va a tener de él, preocupado por cómo en el virreinato del Río de la Plata lo estaban viendo, por cómo se lo recordaba en Lima, pero no como un tipo solo, sí como un tipo que todavía le costaba volver a estos territorios. Y suponete que vos pudieras decidir sobre la historia, ¿no? ¿Elegirías a San Martín como nuestro héroe mayor? Sí, yo creo que él claramente merece estar en el panteón, e incluso hay algo interesante ahí para ver, y es que todas las tradiciones historiográficas argentinas han reivindicado a San Martín, tanto liberales como revisionistas, ¿no? Sí. Es un héroe que no reconoce grietas. La única que lo reivindicó un poco menos en comparación con Belgrano es Cristina. Es decir, Claro. dentro de los héroes que más nombraba Cristina, San Martín tiene un lugar menor, podríamos, no es que lo critica, por supuesto, para Lo que pasa nada. es que, pero perdóname, San Martín es el prócer militar y Belgrano el prócer civil, ¿no? Exacto, exactamente. Belgrano es la revolución y San Martín, ¿qué es? Es el orden, es el cálculo, es la visión más estratégica, ¿no? Y ahí esa diferencia es clave, ¿no? Yo creo que, como bien vos decís, no coincide tanto esa concepción de la política que tenía Cristina Kirchner con una concepción más militar y más basada en el orden que tenía San Martín. Claro, está muy bien. Camila, gracias por la comunicación. No, por favor, gracias a ayudaste ustedes. a entender un Les poco el mando un tema de beso. San Martín. Otro. Muchas gracias, les mando un beso grande. Gracias. Camila Perochena, quien hablaba, doctora en Historia, magíster en Ciencia Política, profesora de Historia por la Universidad Nacional de Rosario. Interesante el punto de vista que da, que por qué fue importante San Martín, ¿no? Sí. Porque cambió la guerra de la independencia de local a regional. Sí, totalmente. Digamos, eso sería No, lo... totalmente. La pelea, tengo entendido que la pelea con Bolívar era monumental, porque Bolívar lo que quería era una Colombia mucho más grande, ¿entendés? Ujú. Y lo que decía San Martín es, a ver, hagamos independencia por países, ¿no? Claro. Y démosle claro. la independencia a los países, ¿no? Sí, igual Y es Bolívar quería la gran interesante, Colombia. es interesante lo que ella dice, que en la discusión política San Martín era monárquico y Bolívar republicano. Sí. Increíble, ¿no? ¿Por qué? Nunca entendí bien, nadie me supo explicar por qué padre de la patria. La verdad, nunca... Y bueno, y fue militarmente, fue el tipo que liberó a la Argentina, a Chile y a Perú, y bueno, es el padre de la patria, sí, desde ese punto de vista. Sí. Claro. Lo es, a ver, la patria no tiene un solo padre, digamos, pero seguro es el más importante, ¿no? Sí. A pesar de que a mí también, te digo, me cae, a ver si se puede decir de esta manera frívola, me cae más simpático Belgrano que San Martín, pero porque la figura de Belgrano es la figura de un tipo que no tenía por qué haber hecho lo que hizo. Porque le iba bien, era abogado del consulado, pues o sea, estaba haciendo plata, y de golpe Belgrano abandona todo, ¿me entendés? Y lo cagan a tiro, porque solo gana 2 batallas, que son Salta y Tucumán. Claro. Todas las demás las pierde. Sí. O sea, es un tipo sacrificado, por decirlo de alguna manera. San Martín estaba haciendo su laburo. Sí. Su laburo era ser militar, digamos, lo sabía hacer, era brillante, pero digamos, no es que el tipo sacrifica algo personal en el sentido en el que lo hizo Belgrano, ¿me entendés? Sí. Por eso a mí me cae mejor. Que Lo que yo pensaba, perdóname, lo que yo pensaba escuchando a la Camila, por el porqué de Cristina,
Cristina tiene un toque con los militares, digamos. Yo no sé si alguna vez te conté esto. Una vez, hace mucho tiempo, en el aeropuerto de Calafate, me contaba la gente de la Policía Aeronáutica que cuando Cristina llegaba al lugar, no podía haber nadie con uniforme a la vista. ¿Vos me entendés? ¿Qué locura? Sí. Ni el botones del hotel, Alvear. Nadie con uniforme a la vista, los tipos se escondían. Una fóbica. Porque sí, no podía verlos. Tremendo. Y una locura, porque ella era comandante jefe, ¿me entendés? Claro, tal cual. Sí, ¿Comandante dice un jefe amigo- de qué? Si no lo podía ver. Sí, me dice un amigo que Mitre es el que lo llama padre de la patria. Bueno, bueno, Porque claro. todos los bueno, escritos de Mitre- San Martín se los deja Mitre. Y Mitre hace la gran obra y lo llama el padre de la patria. Sí, bueno, Mitre es el padre de la historiografía clásica. Claro, y de alguna manera la historia oficial, ¿no? Sí. Es la historia oficial, sí, claro. Sí, claro. Y Mitre, la madre de la radio. Claro, yo cumplí los años. Y ahí Mitre bautizó con su nombre a esta radio. Exactamente. Exactamente. Sí, hoy se cumple el año de las 100 también. Ah, ¿sí? 35 años. Ah, mirá. Wow. Es joven. Qué grande la ciudad. 35 años de la 100. Qué grande. Estamos de cumpleaños. Es la nieta de Radio Mitre. Es la nieta. La nieta mayor de Radio Mitre. Exactamente. Sí, bueno, nada, nos hablamos mañana. Qué feo día, ¿eh? Está medio feo, sí. Desapacible. Igualmente me voy a entrenar. Te ¿Te digo. vas a entrenar? Sí, claro, por supuesto. Qué grande. La pelea de Feynman contra el tiempo. Señores. Un abrazo. Chao, querido, bye. Chao.